de los pisos de la facultad. Entonces, para poder hacer eso tenemos que trabajar sí o sí en equipo. Es imposible que haga una cosa uno o el otro. Tienen que trabajar sí o sí en equipo y que nos entendamos con el lenguaje en común de ciertas cosas. ¿Bien? Entonces, yo soy especialista en prótesis y tengo también especialidad en rehabilitación oral como un poco implante, pero de verdad que se da acá, que la da de Cantoni y todavía no me el título, entonces no lo puedo. Pero a lo que voy es que a mí me encanta lo que es la prótesis, ¿sí? O sea, yo seguramente, si me giro voy a echar la carrera de prótesis también, porque me encanta. Entonces, cuando yo estudiaba, pensar en hacer todo el flujo, quiero decir, desde el inicio de lo que yo hacía en el consultorio hasta terminar la prótesis era prácticamente imposible, porque lo que era habilidad, tiempos y maquinaria para acceder a eso era prácticamente imposible. Había algunos, dos o tres, que eran los hijos o nietos de, que como los papás ya habían agarrado todo, ya tenían las máquinas, ya tenían los hornos, hacían sus encerados, y para mí eso era fantástico. Pero era imposible. La tecnología ahora, eso ha hecho que casi todo el mundo pueda hacer. Porque teniendo una computadora buena, un software, una impresora, que sería lo más accesible, todo eso lo pueden hacer ustedes. Ahora hay resinas permanentes, o sea, resinas que están pensadas para las resinas permanentes. Entonces, hasta ese punto, que al final lo pueden hacer todo con una impresora. Entonces, y eso es algo que lo pueden tener en una mesita chiquita y lo pueden hacer. Por suerte, la semana pasada llegaron toda esa cadena de la Shining, que es ya, antes no existía eso, o sea, antes era te doy una impresora y después hablas. Ahora fíjense que cuando trajeron eso, trajeron los tres elementos: impresora, lavadora, polinizadora. Y es así como lo tienen que pensar, pero para eso hicieron todo, ¿sí? Entonces, lo que quiero es principios, y por ahí vamos a meter algunas cosas más en profundidad para que lo entiendan, y si no lo entienden, por favor, pregúntenme. Les voy a dar como si fueran justamente odontólogos, entonces no sé qué es lo que por ahí les puede costar más o menos de lo que les voy a dar. Entonces lo que vean que no les cierra, porque algo que no conocen, me van preguntando. ¿Está? Para que funcione la cirugía guiada, arrancamos siempre de esto. ¿Sí? Por un lado tenemos lo que es la boca del paciente y por otro lado lo que es la tomografía. Pero la tomografía no es tomografía como cuando ustedes tienen, por ahí si vieron alguna tomografía alguna vez, placas. No es algo que tiene en papel. ¿Sí? Tiene que ser sí o sí el software, sí o sí la reconstrucción tridimensional. Porque lo que alinea el software no es los cortes, es la reconstrucción 3D. Entonces, si ustedes tienen alguna cosa que está mal en la reconstrucción 3D, no les va a machar una cosa con otra. Si empezaron a trabajar con eso, como ustedes tienen que alinear mallas, para que el alineamiento funcione, tienen que tener por lo menos 3 puntos que sean iguales o parecidos y después el software es lo hermano. Bueno, acá es lo mismo. Tiene que ser la reconstrucción 3D, igual que la boca. Si no coinciden, no lo van a machear, o lo van a machear más o menos. Que el más o menos empezamos con problemas, porque el más o menos significa que cuando pongamos el implante, en vez de quedar donde yo quiero, puede quedar mal en cualquier posición 3D del implante y empiezan los problemas. Entonces, cuando a un inicio arrancó lo que es cirugía guiada, había muchos problemas y la gente no lo quería usar porque más que soluciones daba problemas. Entonces, cuando iban a hacer la cirugía, después se encontraban con desastres. Los implantes estaban en cualquier lado, ¿sí? O que por ahí estaban peor que antes porque les rompía toda la tabla, todo el hueso. Entonces, ¿de qué parte eso? De que el macheado entre esto y esto, esta superposición que se ve acá, es que se superpone lo amarillo con los dientes. Bueno, está, si lo empiezan a mirar, bastante bien. Y esto es una forma de verlo, después de que lo corte a corte. Cuando vean la semana que viene si hacemos el bollo, que después tengo que ver cómo hacerlo, eso lo vamos a ver. Entonces, si esto está bien, el resto es todo más fácil. Yo brindo servicio a odontólogos, entonces haciendo cirugía guiada. Entonces, a mí me pasa mucho que me llegan tomografías que no me sirven y que tengo que pelearla, diríamos, tengo que hablar con el odontólogo, porque por ahí eso no va a funcionar bien. ¿Bien? Entonces, lo que tienen que tener en la cabeza es que siempre tienen que tener una cosa con otra. Entonces, ustedes por ahí reciben algo y no pueden hacer este macheo bien, lo primero que tienen que hacer es avisarle a la persona que está mandando, mirá, esto no va. Por ahí te lo puedo hacer que vaya, pero no sé cómo es. Como cuando ustedes hacen por ahí una corona que ya están viendo que el límite no está bien. Entonces ustedes lo dibujan. ¿Sí? Bueno, lo dibujamos, está todo bien. Bueno, entonces sabés que te lo estoy dibujando. Puede ser que vaya bien, puede ser que no vaya todo bien. ¿Está bien? Este es lo mismo. ¿Sí? Entonces,
las aguas. El odontólogo lo puede hacer, pero el odontólogo lo va a hacer mejor. Entonces, este es el momento en el cual ustedes tienen que participar más. Entonces, ustedes tienen que estar acá muy involucrados. Pero involucrados de forma tal que esto que ustedes hagan después les sirva para la planificación. ¿Sí? Entonces, después en alguna parte práctica lo vamos a ver qué significa eso. Pero ustedes son los que van a hacer este diseño. Y tienen que buscar el ideal prototipo. Con el software que viene, que por ahí es simple para nuestra pieza, con Exocad, para hacer una arcada, lo que sea. Pero tienen que tener ustedes el diseño prototipo armado previamente. Porque los implantes no los ponemos donde está el hueso, los ponemos para que sirva para la prótesis. O después hay que hacer un equilibrio, pero la prioridad es el que tiene la prótesis. Ayer, a la mañana, por ejemplo, arrancamos con una demo, ¿sí? Que es una cirugía para que vean todos los alumnos de la especialidad, en la cual se había hecho una regeneración de hueso para reemplazar el 21 y 22, ¿sí? 21 y 22 todo el mundo sabe, ¿no? Sí, sí, ahí está bien. Estamos todos el año, si no lo... Te podría sorprender con ciertas cosas. Ok, entonces, se ha hecho toda una regeneración, son unas regeneraciones, un procedimiento quirúrgico recontra complejo, que las cosas pueden salir bien o pueden salir bien. Entonces yo le he hecho una guía para colocar esas dos piezas pensado protéticamente. Pensado protéticamente implicaba que ese mismo relleno lo íbamos a poder aprovechar, pero había un lugar donde el implante se salía del relleno. Y le dimos prioridad justamente a la emergencia protética antes que entrar al hueso. El hueso después se regenera un poquito más y ya está. Entonces, lo que les quiero transmitir es, fíjense lo importante que es primero tener la prótesis y después ir con el implante. Después pensar dónde va el implante. Y la prótesis van a ser ustedes, con todos los parámetros que ustedes deben conocer. ¿Sí? De alineación tridimensional, de oclusión, ¿sí? Y de distribución por ahí alrededor de lo que es una sonrisa. O sea, el diseño digital de la sonrisa del paciente para que ustedes puedan alinear toda esa información y darle una respuesta. ¿Vamos bien ahí? ¿Sí? Entonces, el próximo paso es justamente, ahora sí, ahora que tengo ese espacio protético, o sea, le digo espacio protético en vez del diente. Porque en este caso, que es lo más simple, es un diente. Por eso es una arcada, no importa. Acá, una vez que yo tengo el diente, vamos a hacer la planificación de dónde va el implante. Y esa es la parte que tiene que hacer sí o sí el odontólogo. Porque hay muchos parámetros detrás de eso para ver dónde lo ponen. Y hasta cada odontólogo va a tener un parámetro distinto y una forma de encararlo distinta. ¿Sí? Entonces, obviamente, si lo hacen rápido pensando, dicen, bueno, yo le pongo el implante donde está el hueso, bueno, más o menos por ahí lo pueden llegar a ver, que es donde se ve en la tomografía del hueso, pero no alcanza solamente con eso. Porque hay, bueno, ¿a cuántos minutos tiene que estar de un diente? ¿A cuántos minutos tiene que estar de una estructura tipo un nervio o el seno maxilar? ¿Sí? Eso sería algo que por ahí se puede poner parametrizado, y de hecho los ojos lo hacen, que uno le pone una margen de seguridad y lo avisan. Pero no es solamente eso. Es después yo digo, bueno, quiero que me haga sí o sí por el símbolo. No, quiero que me haga que sea cemento atornillado. Quiero que sea atornillado sí o sí. Quiero regenerar, no quiero regenerar. Es un caso en el cual no me importa si el implante queda arriba, porque después yo quiero hacer una híbrida. Por la marca de implantes me lleva a que sí o sí sea arriba. O sea, hay muchos parámetros dando vueltas alrededor de eso. Y ahí sí me parece que sí o sí lo tiene que ser un odontólogo. No porque ustedes no lo pueden hacer técnicamente, sino porque el odontólogo tiene que tomar esa decisión él. Y el que tiene que tomar responsabilidad de eso es el odontólogo. Mismo yo, cuando yo hago todo esto, yo hago, no sé cómo yo hago, pero yo hago la planificación 3D que a mí me gustaría, pero después el toque final lo hace el odontólogo que me pidió el caso, porque él es el que tiene que tomar responsabilidad de eso, ¿sí? O sea, si él quiere ponerlo acá y meterlo dentro de la nariz, yo se lo pongo, pero es tu responsabilidad, no mía. Y vos tendrás tus parámetros y tendrás tus razones por las cuales haces eso, ¿sí? ¿Me entienden eso? Entonces, por eso digo, esto sí o sí se lo odontólogo. Ustedes lo que pueden hacer, bueno, ¿sabes qué? Uso, y eso es otra cosa, en la orden tiene que figurar, ¿qué marca van a usar? Porque van a ver por qué. Pero, ¿qué marca van a usar? Bueno, cuando muchos eligen en la biblioteca el implante de la biblioteca, lo tiran, lo quieren alinear un poco, lo alinean, pero después ese paso lo tiene que hacer si es un odontólogo. Idealmente el odontólogo lo operar. ¿Está bien? Ahí estamos. Ahora, después de eso, por ahora solamente es algo que es un software de planificación y nada más. Y por mucho tiempo fue solamente eso. Cuando empezaron las tomografías 3D, habían algunos software que te permitían hacer la planificación. Nosotros estamos re contentos por eso, porque ya decimos, bueno, para, me puedo imaginar cómo va a ser esto, dónde va a estar el implante. Si voy a tener o no tener hueso,
bueno, alguna cierta angulación, que sé, tratamos de hacer un tipo de guía para que nos ayude a llevarlo, pero llegaba hasta ahí. El tema es cómo hago toda esa planificación para que yo la pueda transformar en algo que me sirva en la boca. Y ahí viene lo que es la guía que se apoya en los dientes o no. ¿Sí? O sea, yo lo que tengo que transferir es la posición tridimensional del implante. Y sobre todo en realidad donde va la plataforma. Esta parte no me importa, es la plataforma del implante donde va a ir. Eso es lo que yo estoy planificando. Y tengo que de alguna forma transferirlo para que el odontólogo lo pueda cerrar la boca y no tenga problemas. Entonces, se hace algún tipo de plantilla que idealmente apoya en dientes. Y lo que está transfiriendo en realidad es esta posición del anillo, que es el anillo lo que va a tener fricción sobre la fresa y va a guiar la posición del implante. En todos los sentidos, o sea, en este sentido y hasta en este sentido. ¿Por qué? Porque esto tiene un tope, tiene como una pestaña. Entonces la fresa también tiene una pestaña más grande, más ancha. Y cuando pase, va a ser tope ahí y no va a poder ir más para arriba. Hasta se puede hacer el sentido horario, que significa en este sentido, cómo está el implante. Y eso lo da por estas marquitas que tienen acá, que van a decir, bueno, cuando vos pongas el implante, acá vas a tener que poner la fresa en cierta forma de dirección para que el implante te coincida con eso. Entonces yo le puedo decir dónde va a quedar la conexión para que si yo quisiera, que sería lo máximo, decirle, yo te voy a pasar la guía, te voy a pasar qué emergente o qué tibes tenés que usar, y te mando la corona adaptada a ese tibes. Y lo ideal sería que vos pongas todo eso y que funcione la boca y que quede alineada en los problemas. Es prácticamente imposible, pero uno lo puede planificar, y creo que cada vez vamos a estar más cerca de eso. ¿Sí? Pero entonces, lo que tengo que hacer es algo que esto lo deje quieto y le permita guiar. Ese algo es esta guía que se hace, ¿sí? Este diseño que se hace para, en este caso, apoyar los dientes. A veces no hay dientes, entonces tiene que apoyarse en mucosa. Es mucho más inestable, pero es mucho más difícil que todo sea preciso. Los dientes, entre todo, es algo duro que no se mueve casi. Pero en la mucosa tienen la resiliencia de la mucosa, entonces por más que apoyen bien y lo hagan calzar bien, digamos, igual va a tener movimiento para todos lados, por todo blanco. Entonces ahí ya empiezan a haber problemas. ¿Sí? Pero de alguna forma yo tengo que esto retenerlo y transferirlo para que la boca esté. Y eso es la guía. Y el diseño, digamos, o cómo lo hagan esto, si llegan hasta acá, no llegan hasta acá, más arriba, más abajo, eso ya es otra cosa. Pero lo que yo estoy buscando es transferir esto, que es el anillo. ¿Ahí estamos bien? Y obviamente eso es algo virtual. Después lo tengo que llevar a la realidad, a algo físico. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, normalmente está pensado por una cuestión de costos con impresión. También se podría expresar. Hay discos transparentes biocompatibles que se pueden tranquilamente usar. Pero por una cuestión de costo y de velocidad, no sé si tiene demasiado sentido. En una época había gente que lo hacía. No sé cuánto estaba ahora un disco de eso. Un disco que me da transparente, Sí. 40.000 pesos. Y claro, nos sale mucho más de lo que la impresión. O sea, de costo de impresión te traes más o menos unos 1.000 pesos, cuando mucho. Todos. Entonces, por ese lado. Costo directo significa el costo que tenés de resina, no el costo real, porque vos tenés que amortizar la máquina y las horas que tenés de luz y todo. Pero el costo directo, como lo que estamos haciendo, porque no es costo directo, o sea, un disco contra la resina. Ahí el costo directo del costo directo. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, tienen que poder eso transformarlo en esto. ¿Bien? Y el detalle más importante es este anillo tiene que estar ahí en esa guía. Por ahora piensen que sí o sí tienen que hacerlo con anillos. A veces se puede hacer sin anillos. Hay algunos casos muy específicos que después los vamos a ver. Pero por ahora con anillos. Entonces, esto que parece una pavada es recontra difícil hacer con impresora. Porque ahí entra muy en cuenta la precisión. Y para lograr precisión con impresora es muy difícil. Con impresora de resina sobre todo. ¿Sí? Entonces, sería algo muy simple, que es lo que uno siempre tiene en la cabeza, que bueno, yo lo imprimo, lo saco, pongo el anillo y se acabó. No, primero que para que lo puedas imprimir y tengas así la guía, tenés que pasar por muchos pasos. No es que la guía te sale así. Vos te sale de la impresora, tenés que postprocesarla, después de postprocesarla directo, que sería lavado y polimerizado, tenés que darle vos un tratamiento. Tenés que sacar los soportes, tenés que sacar los soportes con mucho cuidado, tenés que prolijar todo, tenés que alisarlo y después tenés que pulirlo. ¿Sí? Entonces, no es saco la impresora y nada más. Y después está lo más típico, que es el calce del anillo y el calce del modelo, que es otra cosa. Entonces, primero para que calce bien el anillo y después para que la guía en realidad calce sobre el modelo. Yo particularmente no imprimo guías si no imprimo el modelo.
mandás y una hora antes la pones en yodo. Es un descontaminante de alto espectro que si vos lo dejas suficiente tiempo te lo puedes realizar. Entonces, una hora antes y listo. Yo particularmente en mi práctica privada yo utilizo la metileno. La metileno es un gas que vos es mucho más fácil y no te altera absolutamente nada, pero yo utilizo todo. Por eso teoría, guía, guante, todo. El problema con la metileno es que tienes que tener un lugar especial, tienes que mandar a una compañía, y una vez que lo esterilizás, tienes que dejarlo 2 días en ventilación para que se vaya todo lo que es tóxico del óxido. Entonces eso lleva su tiempo. Pero eso es otra cosa. Quiero decir, por ahí se podría empezar a pensar en hacer eso, sí, puede ser. Lo más simple. Sí, o sea, para que te des una idea, o sea, estamos hablando de este tipo de guías, ¿sí? De hecho, esa acá es una resina, en este momento yo usando una resina para modelos, en la necesidad de comprar guía. El tema es cuánto tiempo está en contacto esa guía con los ambientes del compost. Sí, eso es lo que. Por eso la de contaminarías. Ahora, lo que voy a contar es, más allá de este tipo de guías, hace muchos años que se hacen guías para el mundo. Se hacían acrílico, con placas de fotografado, y ahí pasaba lo mismo, La Paz, exacto. Entonces, pasaba lo mismo, ¿cómo lo habían contaminado? Nada, le hacían lo mismo. Entonces, de la misma forma. Yodo, o lo mejor sería oxígeno. Entonces no tenés problema. Ahora, ¿se puede hacer una resina que sea compatible? Sí, sobre todo en lo que es esto sí. ¿Está bien? Ahora, hace poco un odontólogo me pregunta, yo le mando una guía, ese paciente no viene y tiene que operarlo en 2 meses. ¿Va bien? Le digo, mira, la guía calculo que sí, el modelo no creo. Porque la resina de los modelos se altera mucho. La resina de las guías, si son resinas para guías, son resinas que son mucho más estables en el tiempo. ¿Sí? Entonces, esta guía, si yo la hago y los 2 o 3 días opero, no va a tener cambio emocional, no va a tener problemas. ¿Cuál es el problema que tengo? La biocompatibilidad de eso. ¿Sí? Mientras esto no esté demasiado en contacto con la mucosa y no sea realmente importante, no va a pasar absolutamente nada. Lo que sí sería importante es que cuando esto entre en la presa, ahí sí, si vos tenés un anillo, no pasa nada. Pero si no fuera un anillo y vos eso lo presás y eso va al hueso, eso puede llegar a generar riesgo. ¿Sí? Entonces ahí me interesa mucho más que tengas un anillo, porque el anillo es de titanio, sí o sí, entonces no vas a tener problemas por biocompatibilidad. ¿Entendés? ¿Sí? Pero este tipo de instrumentos, que vos lo hagas, que sea de una resina de modelo, no cambiaría nada. Salvo por una cuestión de que vos veas que la guía calce. Entonces, ¿por qué se hacen transparentes las guías? No es porque quede lindo. Es porque la idea sería que sea transparente y vos veas el calce por transparencia. ¿Sí? Que poca gente lo mira en realidad, porque la guía, como no están bien pulida, tampoco lo ves. Entonces sirven más las ventanas que la resina sea transparente. ¿Sí? Pero lo importante es eso. Ahora, vos me decís, provisorios, que van a estar meses, placas, que son todos los días de su vida que el paciente lo va a usar la noche y está 8 horas con eso en la boca, mordiéndolo, chupándolo. Eso sí que es importante que la resina sea biocompatible y que esté comprobado que sea biocompatible. Porque ahí sí va a tener algún tipo de problema, si no lo es. En esto no cambia mucho. ¿Sí? Entonces, yo les decía, la guía con el anillo. ¿Y para qué es el anillo? Porque las presas, o las cucharillas, o las llaves que vamos a usar, son las que después guían a estas presas que están lisas. ¿Lisas por qué? Porque tienen que tener fricción contra el anillo. Y eso es lo que termina guiando mi posición. ¿Sí? ¿Hay un anillo estándar nomás o hay distintos tipos de anillos? Tenés distintos anillos según el diámetro del implante que vas a colocar y tenés según la marca. Cada marca, hay muchas que son clones, pero significa que son iguales, siempre sí. Pero cada marca tiene lo suyo. Por ejemplo, la marca que más se usó inicialmente, que fue la primera que yo traí, se llama Alfabio. ¿Sí? Alfabio tenía una caja que las anillas tenían 5 de altura, 5.5 anchos en la recta y 5 en la parte principal. Entonces al principio todas las marcas nacionales que hicieron cajas copiaron eso. Entonces todos tenían la misma anilla y vos decías, bueno, si pongo esta anilla no importa porque todos usan la caja uno u otro, no pasa nada. Y de repente empezaron a hacer modificaciones. Por ejemplo, hay una marca llamada Kinetical que externamente el anillo es exactamente igual, pero internamente en vez de tener 4, tiene 4.3. Está pensado para un implante hasta 4.2. Entonces el diámetro interno es el 4.3. Bueno, decís, no pasa nada. No pasa nada, pero si yo quiero pagar una fresa
4 adentro y usa el kit de cinética, cuando quiera meter la fresa directamente no le va a entrar. Eso sería lo peor de todo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, me pasó un caso que un odontólogo me manda los anillos, que no tenía idea, todos anillos de cinética. Y cuando se hace la planificación me dice, voy a usar la caja de Alfabio. Digo, mirá, no es lo mismo. Bueno, no pasa nada. No, mirá, no es lo mismo. Si querés yo te los pongo. Pero ojo que las cosas están a bailar. Bueno, no hay problema. Bueno, está bien. Se le dice, está. Se le van a bailar las cosas. No mucho, pero le van a bailar. ¿Sí? Entonces ahí empiezas con problemas de precisión en la colocación de los anillos. ¿Sí? No son todos, son las cosas que tenés que explicar. Es como un conjunto que vos, por eso tenés que saber decir, bueno, ¿qué marca de implante vas a colocar? ¿Y qué caja vas a usar? Porque van de la mano. ¿Sí? Teniendo esas dos cosas, vos podés armarlo ahí. Para que el anillo entre y el anillo sea el correspondiente a la caja. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Pero justamente, estos son las fresas de Alfabio, las originales. ¿Sí? Y el anillo es el anillo original. Y mirá que lo estoy usando mucho acá. El anillo parece ser igual, pero tampoco lo es. Porque en vez de 5 de altura, tiene 4 de altura. Entonces, cuando vos lo tenés que programar, diríamos, en el software, tenés que tener idea de eso. Porque 1 milímetro menos hace que cuando vos pongas el anillo no toque en algunos lados. O sea, vos pones el anillo, después le vamos a hacer lo que se lo hace. Pero el anillo, cuando vos lo pones, tiene 5 y vos lo vas moviendo, en algún lado puede llegar a tocar contra la mucosa o directamente con el hueso. ¿Sí? Entonces ahí lo que tenés que hacer es moverlo, porque si no, no se puede hacer. Si 4.2 no pasa, perdón, si en vez de 5 es 4, no pasa nada, porque la altura del anillo es más corta. A la vez, lo que tiene desventaja es que cuando vos lo uses con la fresa está menos guiada, porque es más corto. Y después el anillo, el diámetro interno también era distinto. Entonces, el primer consejo que les puedo dar es, sea lo que sea que hagan, ustedes traten de entender el sistema por software, por catálogo. Significa, bueno, yo sé que viene esta marca que me dice que tiene estos anillos, que tiene este diámetro y qué sé yo, pero después ustedes siempre tienen con un calibre. Y ustedes guíanlo. Porque muchas veces pasa, sobre todo en el internacional, que los que están vendiendo no saben lo que están vendiendo. Entonces les dicen, esto es así, tienen de 5, 5.5, y después van a medirlo y tienen 5.6, tienen 5.4, 5.45. Y no es lo mismo. ¿Está bien? Entonces, ustedes con un calibre se miden eso. Se miden en ustedes, ¿sabes qué? Quiero trabajar con Emin. Tiene una marca para comprar. Bueno, perfecto. ¿Doctor, tiene la caja? Sí, tengo la caja. Bueno, una vez, antes de empezar, me tiene que pasar su caja. Y pásenme los anillos. Entonces ustedes con la caja agarran el anillo, lo miden, toman las medidas, prueban que la fresa vaya, ¿sí? Y prueban después que todo funcione. Cuando ustedes pongan a la guía, calce el anillo, calce las fresas y las fresas entren y se también. ¿Sí? Así de fácil. Y después ya lo tienen. A partir de ese momento, todo lo que venga ya lo tengo armado. Pero tengo que calibrarlo según eso. Y si viene alguien más con Neokin, ya sé cómo hacerlo. ¿Está? Por ejemplo. ¿Estamos bien ahí? ¿Está que se entiende? Entonces, viene el sistema de fresas, como dijimos recién, es un conjunto, ¿sí? Es desde la biblioteca, que tiene que saber cuál va, para que entre el anillo, desde el anillo para saber qué anillo va, y después para saber qué caja, porque las fresas van a entrar en fricción con ese anillo para poder usarlo. ¿Estamos bien? ¿Sí? Y lo ideal es que el odontólogo ponga el implante a partir o a través de la guía. ¿Sí? Entonces, el implante viene con un porte implante que se llama, que es una herramienta que va atornillada al implante, que está también calibrada para estos anillos. Entonces, cuando entra el implante, inicialmente no está guiado por nada, porque no toca con nada. Cuando esto toque contra esto, recién ahí va a estar guiado. Y tiene que haber también una concordancia. Ahora, hay sistemas en los cuales no está pensado así, entonces ahí lo que tiene que hacer, el odontólogo se saca la guía y lo pone así. No está bueno, pero a veces pasa. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, esto es parte de lo que también viene en la caja. En la caja del odontólogo viene el porte implante para llevar el implante. Y el porte implante también tiene que ver con la conexión que tiene. No son todas las mismas. ¿Bien? Pero lo ideal y el procedimiento termina cuando yo coloco el implante a través de la guía. Y ahí se cierra todo. ¿Hasta acá estamos bien? Bueno, vamos a repasar un
guía, como vamos a ver ahora cómo la tiene que tener, y por otro lado, la digitalización de la boca. Eso es el escaneado de la boca, de alguna forma. ¿Sí? Después, la superposición tridimensional entre las dos cosas, el macheo, lo que yo decía. Eso lo hace un software, ahí ustedes ya pueden estar actuando. Pero, ojo, que eso a veces es muy fácil, a veces no es tan fácil. Y a veces hay que saber leer las tomografías. ¿Sí? Entonces, por ahí inicialmente ustedes pueden hacer esto, pero si no está muy claro, está bien, por ahí tienen que pedir mano a alguien solo para que interprete lo que están viendo. Porque si no tendrían que tener una formación como radiólogo, que es esta cosa. ¿Ah? Bien. Después, se hace la planificación en un software de los implantes, pero siempre orientados protéticamente. ¿Sí? Orientados protéticamente es la parte que ustedes sí o sí tienen que estar. Entonces, en el software que viene para hacer planificación de cirugía guiada, o en un software externo, tienen que hacer la planificación protética. Sea una pieza, sea una parcial, sea una arcada completa, no importa. En forma ideal, eso no importa cómo. Ustedes tienen que hacer eso. ¿Ahí estamos bien? Después se hace la impresión tridimensional de la guía y se la condiciona sobre un sistema de implantes. O sea, imprimen, ofrecen si se quieren, ¿sí? Y después tienen que dejar la guía lista para recibir el anillo o hasta inclusive ya colocar el anillo en la guía. ¿Sí? Ahí ustedes pueden estar en su totalidad o no. Quiero decir, ustedes podrían imprimir la guía y mandarla para que el odontólogo ponga el anillo o ustedes hacerlo solamente. ¿Sí? Y finalmente se hace la cirugía con esa guía impresa, con el sistema de fresas específicas para el sistema de implantes. Ahí ustedes ya no están, pero ahí es el punto que sí o sí está el odontólogo. ¿Está bien? Pero ustedes están de otra forma. Ustedes tienen que mandarle ahí un informe en el cual el odontólogo sepa lo que tiene que hacer. Porque en el software está toda la información para que ustedes le digan, bueno, tenés que usar tales fresas, va con este anillo, tenés que usar esta secuencia de fresas, y a veces tenés que decirle, hay una modificación en el offset y la tenés que hacer de esta forma. Eso después lo vamos a ver. ¿Sí? ¿Se entendió todo esto? Bueno, ahora vamos a ir eslabón por eslabón desarrollándolo. Entonces, por ahí en algunos será más o menos extenso, porque no me quieran ver, por ahí no tiene sentido. Y si quieren, después lo vamos viendo. Más en profundidad, eso es lo que decía. Este es un tipo de planificación, de clasificación, perdón, de cómo podrían ser las guías. ¿Sí? Básicamente, siempre se hizo lo que se llama guía piloto, que es la guía en la cual uno la hace para solamente la primera fase y el punto de entrada. No tiene simulación. Entonces, al principio lo más importante que solamente será cuál es la distancia, diríamos, mesio-distal y vestíbulo palatino-lingual, de dónde voy a poner la entrada. Con eso estamos re contentos. Porque bueno, ya después el implante me va a salir ahí y con eso voy a estar re contento. No voy a tener problemas. ¿Sí? El tema es que la angulación no la tenés. Entonces, eso es lo que hace. Generalmente se hacía que es una guía piloto. También se puede hacer porque no es fácil hacerlo. En ese sentido, ustedes pueden hacer una guía que le dan el diámetro del software de 2 milímetros, un proyecto está tranquilo, se lo mandan al otro, el otro lo usa la primera fresa, después saca la guía y sigue adelante. Muy fácil de hacer, prácticamente no necesitan nada, porque no necesitan ni siquiera la caja quirúrgica y eso es lo primero y lo que generalmente nosotros hacíamos los odontólogos al inicio de la planificación, cuando no hacíamos nada, tomábamos medidas. Entonces agarrabas algún modelo, ibas haciendo medidas según la tomografía y después justamente hacías una estampada, o sea, un backpress, y luego te hacías las perforaciones y hasta si querías te venían unos tubitos que tenían el diámetro interno de 2 milímetros, entonces esos tubitos me guiaban la primera fresa nada más, y usaba eso. ¿Sí? Ahora, en lo que viene de seguridad, digamos, de acá, de lo más seguro y más preciso a lo menos seguro y más impreciso. ¿Sí? Deditos soportados es lo mejor. Que la guía apoye siempre en dientes. Eso le va a generar mucha más estabilidad y menos errores. Eso sería lo ideal. Lo ideal para alguien que empieza es con eso, una diente soportada. Después sería muco soportada. O sea, la guía apoya totalmente en mucosa. Para lo cual, para que no se mueva, sí o sí tienen que tener. ¿Lo ven esto? Se llaman bujes laterales o anillos laterales. Que se ponen en la guía para que vengan unos pins, después lo vamos a ver en las cajas. Los pins son unos alfileres que permiten que la
presa para que pase, sacan la presa y viene el pin. Engancha, en mucosa y en hueso. Y lo que deja todo quieto. Porque el problema que tengo acá es que se mueve todo. Y se mueve todo, no me importa tanto al principio, pero en el durante, cuando está empezando, que se mueve todo es muy complicado y puede hacer mucha presión. Entonces, de alguna forma tengo que fijar. Eso es con esos pines. ¿Sí? Lo que decía es hostia soportada. Significa, yo hago una explicación en el software para que la guía directamente apoye en el hueso. En el hueso, o sea, es como que saco todo lo que estoy hablando y solamente apoyo en el hueso. Para lo cual uno tiene que hacer todo un problema de segmentación de la mandíbula. O sea, la mandíbula, cuando viene la tomografía, tiene con irregularidades, cosas que no sabemos si es una cosa u otra, si es hueso o no es hueso. Entonces hay todo un proceso que se llama segmentación, en el cual uno va dejando pedacito por pedacito, corte a corte, qué es una cosa y qué es otra, qué es tejido blando y qué es tejido duro. Y después es una reconstrucción en la cual tendría que ser ¿no? Ahora después en recreo voy a buscar tengo una mandíbula de prensa para que lo vea. Pero, consulta, en la autosoportada, Sí. si el paciente tiene encía, el resultado lo tiene encía, se la sacan. No es que se la sacan, pero la pinche la volvés a sacar. Esta tramposa, separo, saco, pongo el hueso, trabajo y después lo vuelvo a poner y lo suturo. Si no, que se lo saca. Pero se abre, y eso es una de las cosas que más problemas tiene la ¿sí? Tenés que hacer un colapso gigante, tenés que abrir toda la boca. Se pongo un otro armando un mantel inferior para hacer dentado total. Pero, como no tenía claro el protocolo de eso, que después lo vamos a ver, ¿qué le pasó? Le dice, te mando la tomografía y te mando el escaneado. No me sirve para nada. Porque la tomografía, ahí la tomografía se ven tejidos duros, ¿sí? Porque es lo que se puede ver en una tomografía. Pero ven que esto que es la encía, acá no se ve. Acá veo el hueso. Claro. Pero lo que es la encía no se ve. Porque es blando. Lo blando en la tomografía no se ve. Claro. Un desdentado total es exactamente igual. Entonces, lo que ustedes ven cuando escanean es lo blando. Sí. ¿Me entienden eso? Sí. Pero en cambio, cuando tengan la tomografía, eso no se va a ver. Y el macheado no se puede hacer de ninguna forma. ¿Y de qué manera se podría...? Después les voy a mostrar un protocolo de eso como se hace para poder llevarlo a cabo. Es bastante engorroso, pero por ahora no lo publican. Ahora, el odontólogo me dice, no, yo quiero una guía, pero no importa, qué sé yo. Digo, bueno, mira, la única que me queda, si querés, es hacerte una autosoportada. O sea, yo te pelo el hueso y te hago que la guía asiente ahí. Pero tenés que hacer un colegio gigante. Entonces me dice, no, yo lo quería hacer sin colegio. Le respondí, mira, ¿Saben lo que es un colgajo? bueno, porque si tenés razón, claro. Bueno, lo que hice recién, no sé, ¿vieron cuando le dije que levantara la campera? El colegio es cuando uno levanta los tejidos blandos, o sea, cortan y se levanta los tejidos blandos. ¿Sí? A los tejidos blandos y toda esa situación se llama colgajo. ¿Sí? Claro. Porque nosotros somos cirujanos en la toda la ¿sí? Entonces, el problema es, el odontólogo, ¿por qué hace generalmente todo esto? ¿Por qué hace cirugía guiada? Porque en muchos casos se hace sin levantar el colgajo, sin levantar la encía. Se hace con un bisturí circular que se llama punch, sacan solamente un pedacito de encía y se hace todo a través de ahí. ¿Sí? Y la fantasía del odontólogo es que siempre se hace de esa forma. Y muchas veces arrancan pero sin colar. O sea, con punch, o sea, sin levantarlo. A veces se puede y a veces no se puede hacer de esa forma. ¿De qué depende que se pueda o no se pueda? Primero, si es un caso complicado, ya ahí no es recomendable. Porque se puede errar mucho y no te das cuenta. Si vos levantás la encía y ves el hueso, la piel del hueso, si algo sucede mal, significa que estás pesando en otra dirección, lo vas a ver. Pero cuando vos estás recubierto con la encía, no lo ves. Entonces, la única forma de darte cuenta es, o al final, cuando pones el implante no engancha, entonces si algo raro está pasando, no tengo hueso, está en la encía, o a veces hasta peor, pensás que enganchó
enganchó y cuando se hace algún control de la tomografía, ahí te das cuenta que estuvo todo mal, porque el implante está afuera. Porque a veces la sensación táctil en ese momento, que vos no ves nada, te da la sensación como que está todo bien, pero después te das cuenta que el hueso, que tendría que ser así, el implante en medio, el hueso quedó así, está todo abierto y el implante quedó acá. ¿Entiendes? Entonces el implante está acá rodeado de hueso, pero acá en el aire. Y eso es un lío. Sí. ¿Sí? Entonces, la fantasía del odontólogo es que todos los casos se puedan hacer, no es la realidad. ¿Sí? Tienes que ser muy ducho para poder hacer, no tengas problemas. Y después hay una cosa que sí o no, que siempre pasa, es muy técnico, pero una cierta encía, que es una encía insertada, que es una encía que se pega al diente y brinda que como se pega al diente lo sella y ayuda a que no haya ningún tipo de infección en el diente. Si yo cuando voy a hacer ese socavocado arranco todo lo que es esa encía, ya no me sirve. Ya sí o sí tengo que levantar esa encía para no sacarla, poner el implante y después volverlo. Es un poco más técnico de por ahí. ¿Saben lo que es encía insertada? No, más o menos. Por eso. Uno vuela lo que es encía insertada. Encía insertada es, acá si ven van a ver que hay una parte que es como más rosita, que tiene puntos. Esos puntitos se utilizan porque hay unas fibras que hacen que se pegue al diente. Es encía. La encía adherida al hueso. Claro. ¿Sí? La otra está apoyada pero se mueve para todos lados. Tejidos fijos y tejidos móviles. Así lo conocemos. ¿Sí? Puede ser. Claro. El removible tiene una encía insertada, que es la parte fija, y el tejido móvil que es todo lo que es un coso. Entonces, si yo pongo el implante, pongamos que yo agarro el implante y lo pongo acá, que se mueve todo. Cuando yo coloco el implante, después la encía esa nunca me va a sellar, va a estar dando vuelta. Y ahí es donde los bichos se meten. Y ahí es donde tenemos infección y donde pasa todo el tiempo. Entonces, idealmente siempre tenés que tener el implante rodeado de una encía, que es una encía pegada, dura, que sella. Entonces, si yo tengo esto, cuando voy a hacer el socavocado para poner el implante, me como toda la encía, ya estoy haciendo las cosas mal. Entonces ahí directamente digo, no voy a hacer eso, voy a despegarlo, coloco el implante y después lo vuelvo a pegar. Lo vuelvo a colocar y lo suturo. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está? Pero bueno, en un desdentado total eso no pasa. Entonces, si vos querés que sea una guía, tenés que hacer dirección presentada en el hueso. Para eso tenés que levantar todo esto y llevarlo para afuera. Y el que me había mandado eso era todo lo contrario. Él me estaba pensando, para no hacer una gran cirugía, mando que me hagan una cirugía guiada, una guía, pongo los implantes sin levantar la encía, los pongo rápido y se acabó. Y no, magia no. ¿Entendés? Va por ahí. Entonces, las que son osteosoportadas, en general están unidas a esto. ¿Por qué? Porque en mi planificación yo ya veo que necesito sí o sí bajar hueso para poner los implantes. Entonces, la primera guía que es esta, ¿sí? No sé si, a ver que este es más fácil. Esta y esta, miren, esta guía y esta guía. A ver. Bueno, si se dan cuenta, la distribución de los pisos laterales a esto es coincidente. Y no es porque sí. Es, agarran y esta coincide con esta. Entonces, la primera guía, que es esta, es para colocar los implantes. Pero esta guía tiene toda una ventana que me dice por dónde tengo que gastar el hueso. Y coinciden con esos pins, porque siempre tiene que estar como quieta. Entonces la guía apoya y con los pins queda quieta, queda fijada. ¿Por qué se gastaría hueso? Cuando vos haces una híbrida, por ejemplo, necesitas por lo menos entre 17 y 20 milímetros de altura de lo que es el cuerno y si sale la plataforma de implante. Para que te entre todo lo que es protético. De lo que es la infraestructura, mesoestructura y superestructura, necesitas por lo menos esa longitud. Está más o menos estudiado. Entonces, cuando vos haces la planificación, haces tu estudio protético, pones dientes idealmente, me dice eso. Dices, bueno, yo necesito cordón y sal 20 milímetros. Pongo el implante ahí. Lo pongo ahí. ¿Sí? Ahora, el implante puede ser que me quede arriba del hueso, en el hueso o por adentro del hueso. Si me queda por adentro del hueso, yo tengo que sacar ese hueso para que después yo pueda acceder al implante. Entonces ahí se hace este tipo de guía que me permite. Yo lo pongo, hice una ventana que atrás, entonces yo pongo un fresón y hago esto. Y me seteo el hueso, aliso
apoya solamente en la encía y tiene solamente los pins esos. Entonces pasan la fresa y llegan aquí. Sacan esa guía. Levantan todo el colgajo, que es un colgajo grande. Viene esta guía primero. ¿Sí? La guía apoya en el hueso y se fija por esos pins. Pasan el pezón y deja todo liso el hueso. Y después viene esta guía. ¿Sí? Que apoya en el hueso, es fijada por los pins, y ahí sí puedo colocar los implantes. La secuencia en realidad es así. ¿Sí? Una didáctica yo les estoy mostrando clasificaciones, pero la secuencia es distinta. ¿Está bien? Entonces, vamos a volver a lo que quiero. Si hay que poner hueso, no nosotros. Vamos a ver, que es lo que yo quería, lo que necesitaba que quede. Esta es una guía piloto que es la más simple. Sigue en complicación, la venta soportada, que es lo más seguro de todas las guías. Después tiene muco soportada, osteo soportada, y después ya directamente la son para que puedan sacar todo eso. Guía de reducción. Es eso. ¿Sí? Es una clasificación como para que entiendan un poco qué tipo de guía hacer. No nos complicamos que eso. ¿Para qué? ¿Por qué motivo se reduciría el hueso? Por lo mismo que, claro, sí, por lo que dije recién. Ah, ok. Porque necesitas el espacio protético. A veces pasa que, como por ahí algún caso les habrá pasado, ustedes tienen que hacer una cosa simple, una cornita. Y cuando tienen la cornita les queda muy corta. Y no te queda muy corta porque el antagonista está extruido, sino que te queda muy corta porque te das cuenta que hacia arriba está mal. ¿Sí? O sea, por ahí vos ves el contorno gingival y el premolar, premolar, canino y el otro premolar. La encía viene molar, premolar, y en el que vos tenés que hacer, la encía hace esto, y después vuelve a subir. Si la encía bajó, es porque el hueso bajó, y ahí no se dieron cuenta de eso. Se pusieron el implante igual, pero ahí lo que tenía que haber hecho es gastar el hueso con el implante más arriba. Este es un ejemplo simple de un diente. Sí, sí, sí. Pero eso pasa en general cuando es un desdentado, que tiene 4 o 5 piezas nada más y no tenía antagonistas, entonces lo que pasa es que los dientes van migrando, se van moviendo y el hueso mira con el diente. Entonces tenés que liberar el hueso. Pero donde más usamos esto es porque en las híbridas vos necesitas cierta altura para que te entiendas todo. Cuando vos haces una híbrida y no hay una planificación protética de casa, puedes tener muchos pies. Ahora no pasa tanto, porque antes pasaba mucho. Por ahí mandaban casos, estaban puestos los implantes, cuando querían hacer todo no les entraba. ¿Sí? O sea, vos tenías la completa que tenía que transformarse en una híbrida. ¿Sabes lo que es una híbrida? Sí. Bueno, la completa, suponete que los dientes ahí tenían poca encía, poca altura, ¿sí? Porque no necesitaba. Porque aparte, si el paciente tenía eso puesto, se le echaba mucho el labio o mostraba mucho diente. ¿Sí? Entonces, en realidad, esa completa, si vos le dejás solamente los dientes, era ideal. Pero cuando necesitas anclaje, retención, le haces el flanco. Bueno, imagínate que ahí te ponen implantes. Y después querés hacer una híbrida, no vas a poder. Porque la altura que tiene ese diente, que por ahí el central tendrá 11 milímetros de altura, 10 milímetros de altura, no es suficiente para que vos ahí pongas el emergente, ¿sí? Y después, si querés hacer una corona encima que tenga 2 milímetros. No te dan los espesores. Si es una híbrida es peor, porque necesitas la primera parte, que es la barra o la parte inicial, que es la infraestructura. Después tenés la contraparte que engancha encima, que es la mesoestructura, y después tenés los dientes, que es la superestructura. Entonces, se calculó un odontólogo, que son unos hermanos, que empezaron a estudiar muchos casos y a medir. Y en promedio sacaron que lo que vos necesitas de altura es desde el borde incisal del diente hasta la plataforma entre 17 y 20 milímetros. Entonces, ya de entrada, cuando haces una planificación, decís, acá voy a hacer una híbrida, decís, necesito el espacio protético primero. Y por eso es tan importante esto. Entonces, sí o sí, el espacio protético. O sea, necesito saber dónde está el borde incisal de ese diente. Y a partir de ahí, lo mido con una regla, saco 20 milímetros y ahí pongo los implantes. Si el hueso me lo cubre, tengo que sacar el hueso. ¿Sí o sí? ¿Entendés? Sí. Gracias. Nada.
lo ven, hay un tomógrafo acá a la vuelta, hay uno justamente en la presencia de veteranos, el tomógrafo se llama tomógrafo abierto, o sea, se sienta con la cabeza y le pasa todo alrededor. ¿Sí? No me voy a quedar en todo esto. ¿Sí? Lo que sí es importante es esto. El paciente, cuando manda al paciente tiene que estar en desoclusión. No puede contactar los dientes de arriba con los dientes de abajo, porque la tomografía, si no, no sirve. Porque cuando nosotros queramos hacer ese macheo, no se ven las caras oclusales, no se ven los bordes nasales. Para poder alinear todo eso no nos va a servir. Entonces, sí o sí, lo único que le digo a ustedes es, si ustedes ven una tomografía y la tomografía ya ven que los dientes están moviendo, ya ahí va a ser un problema. Puede llegar a ser que el software lo pueda alinear, pero en general no lo van a poder alinear bien. ¿Sí? Entonces siempre se pide eso, que tenga una separación. ¿Sí? Este es el aparato. ¿Bien? Entonces el paciente está parado con algún tipo de separador y separaciones muy acercadas, y ahí se hace la tomografía, que es el cabezal, gira alrededor. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces ahí el paciente se siente, se queda parado, protegido con el plomado, lo guía, dónde tiene que ponerse, y ahí después el aparato gira y le toma la tomografía. ¿Sí? ¿Ven cómo va girando acá? Sí. ¿Y la sentí? Eso es en tiempo real, ¿sí? Esto es como es. Entonces, todo esto es computarizado. Antes era analógico. O sea, antes esto se tenía que procesar, se revelaban las placas, ¿sí? Y se procesaba. Ahora es todo digital. Entonces, esto tiene un emisor y un receptor. El receptor es electrónico. Cada pip que ustedes escuchan es una emisión y una imagen que toma el niño. El pip, una imagen. Pip, otra imagen. Y eso después, esa sucesión de imágenes, una reconstrucción tridimensional que la hace el sujeto. ¿Sí? ¿Avanza ahí? Bien. Entonces, cuando sale eso, ya en la computadora llega información y ya en la computadora se ve la reconstrucción. Después vamos a ver cómo es la reconstrucción, pero inmediatamente se ve. ¿Cómo es? Cada corte se llama un DICOM. Punto DICOM es el archivo, es el formato del archivo. Tiene JPG, MP, GIF, ¿sí? Son extensiones de la computadora. Este es punto DSM, que es DICOM. Y eso es lo que necesitamos todos para poder hacer la reconstrucción 3D y la parte de la tomografía. No le sirve que le manden una imagen, no le sirve que le manden un PDF. Tiene que tener la tomografía para poder hacer la reconstrucción. ¿Sí? Y eso en realidad es lo más fácil porque es lo primero que sale. O sea, termina esto y a la computadora le llega esa información, no tiene que hacer nada. Lo que tiene que hacer es pasarle esos archivos, que no es poco. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes necesitan es esa carpeta en la cual están todos esos archivos. En general es una carpeta que los archivos dicen, no sé, SCN001.dcn. Y después SCN002.dcn. Y así, 001, 02, 03, 4, 5, 6, 60, 300. Son la cantidad de cortes. Pero tienen la carpeta con todos esos archivos. Esa es la tomografía. Si no tienen eso, no les sirve. ¿Sí? Entonces el software les va a pedir eso. Entonces, una vez que tienen todo esto, se hace la reconstrucción 3D y lo que necesitamos siempre pedir o tener es los archivos DICOM. ¿Sí? Los archivos soliciten los archivos DICOM. Eso es lo que ustedes tienen que tener. Si no tienen los archivos DICOM, no les sirven. Esto es más apuntado a odontólogos, no a ustedes. ¿Por qué? Porque los odontólogos no tienen
piso, hasta varios. Dicen que antes había por ahí 2 o 3 tomógrafos en el país. Y ahora acá, en el país, en serio, ¿no? Porque cada tomógrafo por ahí salía $300.000, $400.000. Entonces algún hospital tenía. Y habían pacientes con traumas que se los traían de las provincias para la capital porque el tomógrafo estaba acá. Y ahora estamos en un momento en el cual cada piso por ahí tiene, de la Facultad de Odontología, tiene por ahí 2 equipos. Es una cosa, un cambio muy importante, ¿sí? Entonces, más allá de eso, no creo que tengan demasiado problema con eso, pero les puede llegar a pasar que no les pase. Entonces, si ustedes le mandan un archivo, una carpeta, o hasta puede ser un solo archivo, pero dice .dcm, y que pesa más o menos a través de 200, 300, 400, hasta 1 giga, es que estamos ahí. Si le mandan una carpeta que tiene algo que pesa 3K, 3K, 5K, no es la tomada. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Este como lo tienen que pedir, no pasa nada. Esto. No quiero que. Esto no, pero bueno. Si quieren un poco de planificación, este es un paciente que hace una revisión completa, a lo mejor se le hace una escaneo facial. Y lo que yo les decía, siempre tienen que arrancar por sí o sí el estudio del espacio cortical. Y esto lo hacen ustedes. ¿Cómo? Bueno, eso es dentro de lo que puedan y las herramientas que tengan. Pueden mandarle 2 escaneados bien hechos, por ahí se la mandan, pero si tienen un escaneado, tienen fotos, tienen un escaneado facial, que ya estamos más hablando, más sofisticado todavía, mejor, y va a ser todo más fácil. Pero bueno, lo que puedan según sus recursos. Pero tienen que tener un estudio del espacio cortical. Entonces, una vez que tengo eso en general se pasa a profesores en la boca, se instala y el problema a veces pasa que no coincide de vuelta lo mismo la tomografía con la boca porque no se ve. Acá en la facultad es más fácil porque el paciente va, le sacan el provisorio, le hacen la tomografía, vuelve al sillón y le ponen los provisorios. Pero en un consultorio oncológico eso no sucede. ¿Sí? Porque yo veo al paciente, lo mando con los dientes en la boca, porque no lo puedo dejar sin dientes al paciente. Entonces el paciente va al tomógrafo, le hacen la tomografía, en el cual están los provisorios en el PMMA. Y eso en la tomografía no se ve. Entonces después a mí no me sirve. ¿Está bien? Entonces tengo que hacer alguna cosa para que eso después me sirva. ¿Qué se hace? Se ponen marcadores. Se ponen marcadores radipacos en los mismos provisorios. Estas esferitas están muy ahí, dice eso. Que después se ve en la tomografía. Ven que en la tomografía, ven que no se ve nada de esto. Un visto radiolúcido. O sea, significa que no se ve. Entonces, esto no me coincide con esto, ¿cómo hago para alinear una cosa con la otra? No puedo. Pero, como le hice estos marcadores, eso sí lo veo en la tomografía. Entonces, y son 3 a propósito, porque están al menos 3 puntos. Entonces, eso sí yo lo puedo alinear. Entonces, agarro esa malla y la alineo con los puntos nada más. Y listo. Ahí tengo lo que yo tengo en la boca, lo tengo alineado. Y después se le suma el escaneado de los muñones, que como están alineados entre sí yo los puedo llevar. ¿Sí? Entonces, arranqué con este que es el de la tomografía, pero después este lo alineé con este. Y finalmente sí tengo exactamente lo que tenía en la boca, pero si no, no se puede. ¿Sí? Este es un juego, digamos, de alineación entre mallas. ¿Está bien? Lo que ustedes tienen que tener en la cabeza, más allá de todo lo que dije, seguramente lo cambié un poco, es lo que está en la boca se tiene que poder ver en la tomografía. Y en la tomografía solamente se ven tejidos duros. Tejidos duros son, realmente yo veo, dientes y hueso. Por más que ustedes tengan una corona de PMA que es dura, no se ve. Porque no es radio opaca. Ya cambié el significado. La terminología. Y si es una corona de cerámica o de circonia, tampoco. Porque es, pero a la vez hace llamar ruidos. Los pernos, que son de metal, hacen ruidos. Este es el perno, por ejemplo, es una herramienta en realidad. Y toda esta imagen acá irregular es el ruido que se genera, porque es cuando hay un metal, el rayo va y no va y pasa distinto, sino que va y rebota, porque es como un espejo. ¿Sí? Cuando usted pone la luz en el espejo y le da la luz, se hace un reflejo, se hace un destello, se hace una luz. Bueno, pasa lo mismo y se ve igual, es un destello. Entonces ahí ya no puedo verlo eso,
silicona va a pasar lo mismo. Si es una corona metalocerámica, peor, porque tengo metal y cerámica. Y si es cerámica de circonia, es lo mismo que si fuera un metal. Si fuera de silicato es mucho más translúcido y prácticamente tampoco se ve. Un poquito más se ve, pero no. ¿Está? ¿Sí? Sí, pero no es así. El material de los marcadores que le pones. Eso, en este caso, está hecho con un composite. El composite es un material que es resina más partículas cerámicas. Y yo cuento con las partículas cerámicas, que le ponen aparte sustancias radiofacas. Entonces, y en ese caso se usa un composite de baja viscosidad que fluye, que es más fácil para poner. Entonces se hacen unas esferitas con eso. ¿Sí? Y después eso se saca, se pureza. Antiguamente se usaba con sulfato de bario. Exacto. Te iba a decir, hacíamos Claro. las guías de acrílico, se mezclaba un poquito de sulfato de bario, que era radiopaco. Claro, un tercio de sulfato de bario y 2 tercios de acrílico. Entonces, por ejemplo, se duplicaban completas enteras en sulfato de bario. Las duplicaban, en vez de ponerle acrílico, le ponían ese acrílico modificado para que se pueda ver. Ahora no tiene demasiado sentido. Hasta en una época había acrílico preparado ya con el sulfato de bario que se usaba y estarían discos de sulfato de bario, preparados con sulfato de bario para que no le apague. Ya es todo mucho más simple, hasta con impresión. ¿Sí? Bien, seguimos. Entonces, estos son casos especiales, no importa con la guía. Lo mismo, provisorios, con eso podemos acabar, es como después se ven la fotografía, ¿sí? La fotografía siempre es feliz. ¿Ah? Y después como se tiene una malla con la otra y lograr lo mismo. Y esto es una cosa muy específica del dentado total. Les voy a mostrar el protocolo de cómo lo hace el odontólogo. Pero para que ustedes lo entiendan, lo sepan cómo preparar y lo sepan pedir. ¿Sí? Como les decía, un dentado total es totalmente distinto. No tengo ningún tejido duro visible en la boca. Por ahora, están empezando a probar y estamos empezando a hacerlo. Esta semana, Inspiral, ¿viste que no se hace una silla acá? Sí. Bueno, Inspiral, de repente yo veo en el catálogo y empezaron a traer marcadores que yo los había visto, pero nunca acá, y que ni siquiera los vendían. ¿Pero qué están haciendo? ¿Qué son? Son estructuras que van atornilladas al hueso. Entonces el paciente, ustedes se lo instalan, o sea, se lo atornillan al hueso y el paciente podría irse a hacer la tomografía, escanearse y ya me sirve de marcador y referencia para poder alinear la malla. Porque yo lo pongo, cuando esté justo un dentado inferior, lo pongo en medio del paladar que no va a interferir en nada. Entonces yo tomo eso y con la tomografía, me va a aparecer en la tomografía, me va a aparecer en el escaneado, lo puedo alinear todo y ya está. Pero el pequeño detallecito que tengo que empezar al paciente y clavar una cosa en la cosa. Un poco, nada difícil. Comparado con la carnicería que van a hacer después. Perdón. No, yo sé, pero una cosa es un paciente de facultad que vos decís, esto es así o es así. Otro es un paciente en el consultorio, como te decía tu papá que me dice ayer. Sí. Que el paciente está ahí, pero ¿sabes qué? Para hacer un implante yo tengo que atornillarte algo, el hueso, que te vas a quedar unos días y después te lo desatornillo. Te queda la anestesia, te queda eso, te vas a sentir con la lengua, bueno, no pasa nada. No. ¿Sí? Entonces, por ahora es esto. Es todo un protocolo para que uno pueda llegar a algo bastante preciso, o podrían decir bastante impreciso, pero que es lo que hay. ¿Sí? Entonces, es al paciente dentado total hay que hacerle algún acondicionamiento a esa completa que tiene el paciente, o algo parecido a la completa, para que tenga esos marcadores que les mostré recién, y a la vez para que me copie el terreno y me copie la mucosa. ¿Sí? Esto por ahí les resulta un poco similar porque cuando hacen una completa reciben esto que sería más o menos por ahí una cuota de T rebasada. Es algo similar. ¿Sí? Vamos a los pasos. Inicialmente se hacía con la misma prótesis del paciente. Si el paciente viene con una prótesis vieja, pero que está más o menos bien. Más o menos bien significa que cuando muerde es estable, o sea, no bascula, que cuando apoya la mucosa no tiene una gran desadaptación. Tiene una desadaptación, pero no es una gran desadaptación. Entonces la prótesis la damos por válida. A partir de ahí se hacían perforaciones en la misma prótesis del paciente. Esas perforaciones se le ponía el composite que hablamos recién, que son los marcadores, y a la vez se le hacía un rebasado con una silicona pesada o mediana, que son las siliconas que tienen más relleno y que son más radiopacas, o sea, que son las siliconas que más se ven en la tomografía.
moldear. Porque después la silicona se les sale, queda todo irregular, los puntitos están. Y lo más importante para mí es que eso no va a estar bien en la tomografía. Porque el paciente, yo hago esto, como mostré recién, y el paciente no es que va a dejarla completa y no va a comer hasta que se haga la tomografía. El paciente va a seguir una prótesis. ¿Sí? Esto está pensado en otros lugares del mundo donde justamente como acá, que lo podríamos usar, se prepara, el paciente se hace la tomografía, vuelve y le desarma la completa y se la doy. Pero es otra situación que acá no pasa. ¿Sí? Y ni siquiera una facultad pasa, porque esto lleva bastante tiempo. Entonces por ahí hacen esto y le dicen, andate al piso 1 a hacerte la tomografía. Y le dan uno, por ejemplo, en 3 días. ¿Qué pasa? En esos 3 días el paciente no puede usar la completa. Porque si come con la completa, si se pilla la prótesis, toda la silicona, por ejemplo, se va a alterar. Y ya empezamos con problemas. Entonces, lo ideal es que esto lo haga el odontólogo y el paciente no use la completa hasta que se haga la tomografía. Entonces, eso es bastante difícil, o le diría imposible. Entonces, lo recomendable es duplican esa completa, la imprimen y hacen ahí todo lo que hay que hacer. ¿Cómo se duplica la completa? Antes, las completas habían como una especie de cajitas de ortodoncia, no sé si las conocen, que se abrían y cerraban con un tornillito, entonces lo abrían, ponían el ginato acá, ponían la completa. Cagua, el ginato, gelifica. Gelifica, claro. El ginato gelifica, entonces termina esta parte, le ponen un poquito de separador, vaselina sólida, ponen el ginato en esta parte, cierran, gelifican, separan, sacan la completa y ponen el acrílico, cierran y ya está. ¿Está bien? Eso era anteriormente. Ahora es más fácil. Ahora la completa, le dan con el escáner, escanean todo y después tienen la copia. A veces no es tan fácil, a veces tienen que retomarlo con algún software y cerrar los agujeros porque es muy difícil esto a veces que quede bien. Entonces, sobre todo en estas zonas, o en estas zonas, que me he repetido y que no llega a escanearlo, quedan agujeros y tienen que cerrar. Pero a grandes rasgos va bien. Entonces, una vez que lo duplican digitalmente, lo imprimen con una resina para modelo, no pasa nada, y ya está. Si quieren con una resina invertible, sería todavía mejor, pero bueno, ¿está bien? Y ahí sí, a esta misma situación le hacemos, o sea, la prueba que vaya todo bien, le hacemos lo que decía recién. Los objetos, le ponen, este es el combo que me contábamos, ¿sí? Descuido, este es el combo, ¿sí? Queda enganchado. Listo. Y una vez que está listo esto, ahí sí rebasan con la silicona. Cuando rebasan con la silicona, tienen que copiar todo. Como si fuera una impresión funcional para una completa. Lo mismo. ¿Sí? Pero en este caso, una vez que terminamos con esto, le ponen una cajita que no hace nada. Le dan la orden al paciente y listo. Bueno, esto es una cosa, esto es lo que imprimí. Esto es para un registro de una completa, en el cual se hace una especie de bomballazo digital para tomar una céntrica, no importa. ¿Por qué muestro esto? Porque la paciente primero se quiso hacer dos completas, como le hice, pero después volvió que quería hacer los implantes. Entonces yo ya tenía todo armado, porque la cubeta, pusieron acá que esto ya tiene compuesto para modelar, tiene una silicona, tiene todo. Lo único que hice fue traerme eso que lo había guardado por suerte y le agregué los marcadores, ¿ven? Y ya está, no tuve que hacer más que eso. Entonces, eso que yo lo había usado inicialmente para hacer dos completas, lo retomé solamente para hacer la tomografía y con eso se puede hacer. Y estas fotos en realidad no las saqué para las fotos las saqué para mandar al centro radiológico. Porque le dije, mira, por favor fíjate que asienta así en la mucosa. Porque es muy difícil que la tomografía la hagan bien en ese momento. ¿Sí? Entonces, ahí ya no tiene el tornillo, tiene sí el registro de silicona, pero yo necesitaba que sí o sí el paciente muerda bien, no así, abierto, sino así, para que encaje bien sobre la mucosa, porque si se mueve, empezamos a tener rotos. ¿Sí? Entonces, por eso es el nuestro trabajo. La secuencia es como si fuera una completa, y lo que ustedes van a ver es casi lo mismo que le mandan para hacer una completa. Es una cubeta rodea. ¿Sí?
más o menos 80.000 pesos y te sale 300.000. Entonces, no tiene mucho sentido usar para esto, ¿sí? Pero para fines didácticos sí significa. Se verificó digitalmente, se imprimió y listo. Lo mismo, se le hacen los marcadores. Y una vez, ¿ven cómo se ve mejor? Yo, una vez que tengo los marcadores, eso está bueno porque yo veo que esté calzando bien, ven que yo veo acá que está calzando bien, que no está separado, y a la vez también veo por transparencia. Entonces, por ese lado está bueno. Que fluya bien, o sea que cuando muerda con la. Esta es la original, esta es la verificación. Cuando muerda con esto, no queden separaciones, que esté estable. Y una vez que esté estable, ahí sí se hace un rebasado, como les mostré recién, se usa adhesivo para silicona para que no se mueva. Yo digo que tienen que tener cuidado que la silicona no copie, no se sobreponga con esto, no hay problemas. ¿Sí? Y así como termina. Ahora, el procedimiento es así, se hacen dos tomografías. Una tomografía de la prótesis, como ustedes vieron, acondicionada, y otra en la cual el paciente, que es ahí, está con esa misma prótesis moviendo. ¿Sí? Esto es lo que yo les quería mostrar hace un rato. Esto como sale inmediatamente después de la tomografía. O sea, la paciente está en el tomógrafo, se hace la tomografía e inmediatamente en la computadora ya tiene una reconstrucción 3D. ¿Sí? Esto es lo difícil que es porque el paciente tiene que sí o sí, a través de lo que se ha dicho antes, tiene que estar sí o sí no funciona. Bueno, yo he dicho que estén separados. Acá no. Acá necesito que el paciente esté mordiendo para que cuando muerda asienten sí o sí todo y no se mueva. ¿Está bien? Con lo cual, obviamente que no puede morder nada, sino que tiene que tener lo que se llama una mentonera. O sea, es este soporte, el paciente apoya el mentón. Y eso también da inestabilidad, eso que eso no. Ahora, el paciente se hace la tomografía e inmediatamente así se ve en la pantalla del tomógrafo. O sea, ya ahí se están degenerando los datos. Es instantáneo. ¿Bien? Y yo lo que estoy viendo ahí es si está todo ok. Si yo veo que esto en algún lado hay una separación que se llama un espacio negro, es que está mal. Es cuando la prótesis no apoya bien, y si no apoya bien, todo va a salir mal. Porque donde yo pienso que está una cosa, no está. Y después empiezan a hacer eso. ¿Sí? Entonces, como ven, es un protocolo bastante complicado de hacer de paso a paso. ¿Preguntas acá? Más o menos entienden. ¿Sí? Entonces, primero esto, y después al paciente le dice, teme la prótesis. Agarra la prótesis con un accesorio especial, ponen sobre la prótesis acá y le hacen una tomografía de la prótesis. ¿Cómo hacen cuando viene alguien con una prótesis y no se puede usar? Sí, buena pregunta. Le hago una cuenta rodete. Cuando no tengo una completa de arriba adecuada, le hago una cuenta rodete. Ahora después en el recreo voy a acabar una ejercicio más. Es una cuenta rodete. Como hacemos una completa, le haces una base, que llegue más o menos hasta donde vos pensás que están las inserciones musculares, y le das alguna dimensión a los rodetes de altura para que te puedas poner una. En realidad, como vos quieras. ¿Sí? O sea, en general estoy como bastante digitalizado, con lo cual es más fácil hacer yo impreso. Pero no pasa nada si lo quieres hacer una regla trial, no hay ningún problema. Y ya una cuenta de estándar. Lo que haces ahí es arrancar con la vuelta de estándar y la individualizas en la boca. O sea, llega el paciente, te empiezas a buscar todos los parámetros de altura, línea media, todo como si fuera completa, inclusive que tenga una oclusión más o menos estable. Y le haces unas ranuras para que lo puedas usar. El paciente muerde con un registro en silicona, ideal, que con cera se remueve. Y es lo mismo. ¿Sí? Y ya está. En general, más o menos las prótesis las podemos articular. Porque si no, es lo que después te voy a mostrar, lo que hago es por ahí a la misma prótesis le agrego material con acrílico en boca, o le hago un rebasado y me ayuda a que te pagues. En general se puede.
rotando. Y va rotando, sí. ¿Sí? Sí. Entonces, la forma de la toma es distinta y pudieron las fórmulas matemáticas llegar a una proporción en la cual la precisión que vos lográs con el panorámico, si se quiere, es suficiente para hacer una reconstrucción 3D. Entonces, al panorámico, prácticamente, si el panorámico vos le das un software distinto, lo transformás en un tomógrafo. No es un tomógrafo, es un panorámico que vos le vas dando eso y lo transformás en un aparato que te pueda hacer una tomografía. Entonces, si por ahí decís panorámico 3D, Por ahí es eso. supongo que se refiere a eso, ¿sí? Pero panorámico es una radiografía panorámica que se refiere con todos. Sí, la cosa sí. ¿Sí? Eso Sí. es otra cosa. Que se sabe con ese mismo aparato. ¿Bien? Y de hecho es exactamente igual la forma. Pero en vez de hacer una reconstrucción 3D, es todo eso que Plano. haciendo es de lo plano y de lo que. Sí. ¿Sí? Pero el aparato es el mismo. Es exactamente el mismo. ¿Sí? Puede ser que sea eso. Puede ser que sea eso. ¿Sí? Pero o es panorámico o O es es plano. tomógrafo. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, después, este ya es un software que es el software que ustedes pueden llegar a manejar. Todos los softwares lo tienen incorporado. Este es el Blue Sky, que está en las computadoras y después vamos a hacer el workshop la semana que viene. Y, ¿qué hora es? No, perdón. Se hace una alineación. Primero, entre una tomografía, que es la tomografía de la prótesis, que es esta tomografía, ¿sí? Y la alineación va con esto, que es el paciente con esa misma prótesis colocada. ¿Bien? Entonces, este es el paciente con la prótesis colocada y esta es la prótesis sola. ¿Hasta ahí llegamos? Sí. Entonces, yo hago un macheo y le digo a la computadora, macheame este punto, perdón, con este punto con este punto. Y ahora vamos a ver. Y eliminame todo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace eso? La prótesis, ¿se acuerdan que tenía los marcadores? Esta es de pago. Después, la resina impresa o el acrílico es mucho más para el uso que no se ve. Entonces, el software me permite hacer un barrido y hacer de lo que menos se ve a lo que más se ve. Entonces, cuando hago ese barrido, en definitiva, esto, borro todo, salvo los puntos, que es lo que ven acá. Y puedo hacer lo mismo acá. Que acá no van a ser solamente los puntos, van a ser los puntos y el hueso, porque el hueso es lo más denso que hay. ¿Sí? Entonces, ahí yo saco todo esto, me quedan los puntos. Saco todo lo que estoy hablando, se me quedan los puntos. Y le digo, alineame todo entre sí. ¿Sí? ¿Cómo le digo? En un momento tenemos, estos son los puntos de la tomografía con la boca del paciente. Por eso yo le digo porque están en gris y así. Y estos son los puntos de la prótesis. ¿Sí? Entonces le digo, esto, alineamos con esto, esto con esto, este con esto y así. ¿Sí? ¿Qué es esto? Son los puntos verdes. Yo le marco esto con esto, esto con esto, esto con esto. Y después el software automáticamente me lo alinea entre sí y pasa esto. ¿Sí? La prótesis, la tomografía de la prótesis ya está colocada acá. ¿Estamos bien? Sí. ¿Por qué se hace la tomografía de la prótesis? Por la copia que yo hice de la silicona. La silicona, yo les dije, a propósito se usa una silicona que es muy radiopaca, o sea que se va a ver en la tomografía. Y así que voy a tener lo que tengo realmente en la boca. No necesito un escaneado de la boca, necesito eso, necesito la silicona de acá abajo que copió la boca. ¿Entienden? Entonces, eso me va a permitir, cuando esto esté alineado acá, ahí recién voy a poder tener alineado la boca del paciente, que es lo que yo copié, con la tomografía. ¿Sí? Entonces, por software, se puede hacer un modelo. Entonces, a esa impresión digital, esta es la tomografía. ¿Sí? Le digo, todo acá, que es el negativo, transformarlo en positivo. ¿Qué es este? Es el modelo.
Entonces, recién ahora tengo las dos cosas que yo necesitaba. Por eso yo no digo nunca escaneado, sino que la impresión digital. Son muchos más pasos, pero vos siempre necesitas las dos cosas. El terreno de la boca, o sea, la digitalización de la boca de alguna forma, y la tomografía. Y ahora, solo ahora están alineados entre sí. Entonces ahora yo puedo trabajar como lo hicimos antes. ¿Sí? A veces, si la tomografía copia bien y si la prótesis que ustedes toman está bastante, digamos, aceptable en lo que es distribución de los dientes, alineación, inclusión, lo pueden hasta tomar de referencia como espacio futuro y no hay que hacer nada más. Porque yo esta prótesis, acá, supónganse que esto está bien, el paciente muerde, bueno, para colocar los implantes me va a servir, porque yo voy a poder, por ejemplo, los 20 milímetros, los míos de acá a acá. Entonces sé que 20 milímetros de acá a acá, acá pongo el implante, sería un primer parámetro. Y cuando lo roto, yo veo las caras sucursales, yo veo los bordes tisales. Entonces puedo poner los implantes donde yo quiera. Con lo cual el espacio protético no lo tengo que buscar, ya lo tengo, que es esto, que es la prótesis del paciente. ¿Me siguen? Pero quiero ser un poquito más exigente, porque me gusta hacer ciertas cosas, igual hacen un cerrado digital, que es esto, es un radar. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, a partir de este modelo, obviamente, se hace una completa, si se quiere, mejor, ideal. Y ahora sí, yo puedo hacer mi planificación y hacer la guía, que a veces se hace a partir de ese mismo encerado, que se le agrega solamente que ahí adentro estén los anillos, o los lugares para los anillos, el nicho para los anillos. ¿Sí? Entonces, esto es lo que va a ir al odontólogo a operar. Desde lo paso rápido para no hacer la impresión. Esta es la misma paciente, esta es la guía, ¿sí? Y para que solamente vemos esto como para que vean un poco la secuencia de cómo es y se entienda. Nada más. ¿Está? Ven que esta es la duplicación de lo mismo que vimos antes, ¿sí? Es la misma prótesis que vieron antes, que está impresa en resinas para guías, a la cual se incorporó estos anillos. Estos anillos son de la marca Biomec, ¿sí? Que es una marca americana de implantes. Entonces, los anillos van con sus fresas correspondientes. Esta es qué tipo de guía, de qué forma está soportada. Muco soportada. Como es muco soportada, se mueve. Yo tengo que fijar. ¿Cómo la fijo? En este caso con microtornillos. En estas perforaciones, y no trae adelante, va una fresita que pasa de largo por acá y después un tornillito. Y el tornillo lo fija. Y después sí se hace la secuencia para colocar los implantes. La secuencia, las fresas, fíjense cómo tienen liso. Entonces, esto no tiene nada. Cuando entra en el cilindro, no pasa nada. Está guiado. Pero el odontólogo busca el medio hasta que esto contacta con esto. Y ahí ya no se puede mover más en ese sentido. ¿Sí? Ahí está empezando a ser guiado. ¿Sí? ¿Hasta dónde? Hasta el tope. Porque esta pestaña, que es más alta, más ancha, perdón, va a ser tocado con tres. Entonces, baja hasta que no puede ir más abajo que esto. Y ahí va a hacer la programación del odontólogo. ¿Sí? Entonces, y estos ya son los implantes. Esta es la secuencia. Primero va esa fresa, que es la primera inicial. Después, en esta marca, en el momento de las marcas igual, se usa una llave. ¿Cuál es la ventaja de las llaves? Que las llaves guían en todo momento la fresa. La llave tiene el diámetro de la fresa, no de la parte lisa, de la fresa. Entonces, desde que el momento inicial que esta punta entra en contacto acá, que está guiado. Entonces, las cajas que tienen llaves, esto es una llave, así se llama llave, o cucharilla, una vez que van a escuchar, hace que esté la fresa todo el tiempo guiado. Entonces, después de la fresa que pasamos recién, se pasa esta fresa que guía y llega hasta la longitud que uno busca. ¿Sí? Después viene esta llave, que le hace como una especie de coquito para que el hombro del implante calce, y esta ya es como la periodicidad, que se llama fresa de corte directo, porque vamos a ver. Toda esta parte es lisa. Entonces, esta parte no está guiada. Entra acá y no está guiada. Hasta que esto no entra en contacto, no está guiada. Y después van a hacer todo
se usa una fresa que es la conformadora. Significa que esa fresa tiene exactamente la misma forma del implante, pero 0,5 menos, o sea, así. Para que cuando venga el implante termine de hacerse esa rosca y se quede enganchada. ¿Sí? Lo mismo, se guía por la parte lisa, ¿verdad? Para ir armando cosas y después que quede más claro, la distancia que va desde acá, ¿sí? Que es la parte que va a contar con el anillo, hasta acá, se llama offset, o distancia vertical. ¿Sí? Y eso es fijo, en este caso, tienen dos distancias de desvío, uno corto y uno largo. El corto es de 8 milímetros de altura y el largo es de 11 milímetros de altura. ¿Sí? Entonces, esto tiene 11 milímetros. Y en esos 11 milímetros está ligado. ¿Está? Y después viene el implante. Eso ya es el implante. Y el implante también tiene un corte implante, que es esto, que también es liso, que es lo que permite que guiemos al implante de la posición. ¿Estamos? ¿Observación? Eso es lo importante que vean. Todos los sistemas son similares en este sentido. ¿Acá estamos bien? Los implantes colocados. Esta rueda es como que lo empiezan a entender. Ese es su cuadrado. Claro, es un color. ¿Sí? O sea, la encía, yo la corté acá y los separé. Esto está separado. Está separado. Una vez que ponga los implantes, después esto lo vuelvo a poner para acá y doy puntito para que quede y se vuelva a generar. ¿Sí? Lo importante que quiero que también vean es, esto es el implante y esto es otra cosa. ¿Saben cómo se llama esto? No, pero está bien, está bien. No, se llama multi-unit. Es así. Ella me dijo que está perfecto, que es lo que se pone encima del implante para que la encía cicatrice. Se llama healing porque healing es cicatrizar en inglés. Entonces, estaría bien eso. Lo que pasa es que en estos casos, cuando son muchos implantes y después viene una dentadura encima, una prótesis, los ejes, aun cuando nosotros lo hacemos con cirugía guiada, que puedo buscar lo que quiera el realismo, no son paralelos entre sí. Entonces, el implante que va acá, el implante que va acá. Por ejemplo, ¿no? Lo voy a exagerar, así. ¿Lo ven? Bueno. Pero después tienen que hacer una prótesis. Ahí sí, ¿lo ves? Ahí. Después necesito una prótesis que encaje así. Y cuando llegue a esta parte, no va a poder entrar. Porque tengo los ángulos que son disparalelos. Entonces se usan unos elementos que se llaman multi-unit. Los multi-unit son estas cositas que se colocan que son bajos y son muy convergentes, son unos conitos. Creo que por ahí tengo una foto de frente. Son unos conitos así. Cada multi-unit es así. Bien cómodo. Entonces te matan las angulaciones. ¿Sí? Porque yo lo tengo así los implantes. Pero cuando tengo el multi-unit hace esto. Puede rectificar hasta 30 grados. Entonces, todos estos sumados hacen que después yo pueda tener una fixación mucho más fácil. No es para el encima, sino que sea mucho más fácil que la prótesis me encaje. En general, eso, pues nos habían dicho que la elección lo hace el odontólogo, pero pregunto, entonces cuando son híbridas, en general, ¿se usa siempre? Sí, en general se usa eso. Todas las híbridas son divergentes. Casi todas. ¿Sabes por qué? Porque el hueso no está hablando entre sí. Acá también. La mandíbula del hueso no es paralelo entre sí. Entonces vos, acá, el hueso es así. ¿Sí? Y el hueso así es acá y después el hueso es este. ¿Sí? Entonces yo tengo que poner un implante acá, el implante va a ir acá, así, y este implante, si yo lo quiero poner así, me queda fuera del hueso. Solo que tenga mucho hueso, mucha grasa. Entonces lo que tengo que hacer es así, y este tengo que poner así. Entonces por ahí en este sentido lo ves paralelo. Pero cuando lo pongo así, no va paralelo. ¿Entendés? Entonces yo por ahí puedo buscar un paralelismo perfecto así, pero en estos ejes no. Y tiene que ser paralelo en todos los sentidos. Entonces ahí empieza a jugar, es importante eso. Idealmente sí. Idealmente el protocolo en el mundo se usa multinivel para lo que son arcadas completas. De a poco está llegando. Acá en la facu, sobre todo en el piso, en el servicio veterano es un poco más difícil desarrollar eso. Porque necesitas justamente en lo estandarizado, para mí va a llegar un poquito ya. Yo te digo como 2 meses. Pero
parte de arriba nada más, entonces necesitas dos componentes. Un componente que es este, que va en la boca, y el otro componente que es el que va a la prótesis. Y además, los tornillitos que van acá, que son unos tornillos muy chiquitos. Eso hace que todo sea más caro. También se podría hacer, como en la época lo hacíamos, directo a la conexión. Entonces, no ponemos multiuning y le das directo a la conexión. El tema es que los ejes son mucho más difíciles para funcionar. Y es mucho más difícil para pensar, o puede que no sea imposible. Entonces ya está bastante estandarizado de esta forma. En arcadas completas. ¿Sí? Bueno, entonces el paso justamente es los multiuning y el arrastre de la parte de lo que sería la hembra o la contraparte, ¿sí? O las copias de referencia de lo que es el multiuning, que son estos cilindros. Los cilindros, la prótesis estaba preparada con agujeritos según la planificación que hicimos, que son agujerazos en realidad, y después esto se pega a la prótesis. ¿Está? Todo esto no sé si lo llevan a ver, pero es material extra. Se pega a la prótesis que se arrastra, esto es una bomba que se puso para que el acrílico no se vaya hueso en la salida, y después se prolija todo. Y se saca el flanco, porque hasta ahí la prótesis tiene flanco, pero después todo el flanco se corta. Esto es con resina Sarenco, que la resina que ahora ya están acá, se puede usar con soluciones humanas. Caracterizado, o sea, es todo un bloque blanco que se lo pinta para que parezca algo distinto. ¿Bien? Entonces, a esa prótesis, todos estos excesos se sacan, se pulen y se deja esta prótesis, que es una prótesis inmediata, una híbrida inmediata. ¿Bien? Y se atornilla y la paciente se va al día con la prótesis. O sea, es lo que simplemente se llama carga inmediata. O sea, le colocamos los implantes, en el mismo momento los implantes están cargados, o sea, reciben fuerza. ¿Sí? Eso se llama carga inmediata. ¿Sí? Tengo una duda, porque habían sacado el colgajo y pusieron lo multiuning, después pusieron todo el colgajo y hicieron tipo el... Sí, no sé si se ven ahí. Acá, porque no me está en la foto, pero sí, acá tenemos puntos. ¿Y cómo hacen para, porque vos cuando volvés a coser el colgajo se tapa? No, no se tapa. Ah, no. En vez de lo mismo. Si este es el multiuning. Claro, este estaba acá. Sí. Yo cuando lo suturo no lo suturo así. Porque aparte tengo algo que está más elevado que lo que sino que lo suturo acá. Ah, Claro. Estos espacios hay que darle tiempo a cicatrizar y no. En el cine generalmente es al revés, baja. Son los espacios donde después la prótesis queda desadaptada. Y por eso es que tampoco te serviría vos tomar impresión inmediatamente después de ser una cirugía. Hay que esperar que todo cicatrice para ir a hacer la impresión. Porque la prótesis está acá va a estar los agujeros. Ponle que si te la rebaso. Realmente lo puedes reversar. Si tienes una estructura con sinfonía no puedes reversar. Entonces vos colocás los implantes, después se queda todo el tiempo de cicatrización, que son 3 meses, 4 meses, y ahí se toma una impresión. No solamente de los implantes, sino de la mucosa, para que tu híbrida apoye ahí y selle. En este caso, por ahí no vamos a dar mejor que otros, pero seguramente, seguro, cuando se cicatrice, te van a quedar esos espacios más grandes. No pasa nada. Inicialmente la paciente se limpia por ahí, bien y no. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Y cuando es arriba sí sin tener un problema de fonética, ¿no? Mira, no tenemos demasiado problema. Cuando yo empecé a estudiar mi especialidad, por ejemplo, híbridas solamente se hacían en Mercedes. Las nociones superiores estaban totalmente contraindicadas por fonética. Y de repente uno dice, yo no creo, yo también. Y empezar a tener más nada. O sea, no hay tanto problema. Tenés porque sí, la diferencia es, antes las híbridas, por diseño, se dejaban abiertas. Por diseño, o sea, vos decías, quiero que entre este implante y este implante tengas una pedazo gigante para que le pase el cepillo interdental y se pueda limpiar, sí o sí. Entonces, eso hacía que abajo
aire puede un poco pasar, pero no te vas a tener una ventanota que te sirva. Entonces el material superior se hace reducir igual. Nadie se pone a pensar en lo que es poner. Sí, a veces complica mucho el espesor. No es una idea que hacer muy gruesa por los espesores, como hacer una barra contra barra y el circuito de encima, genera mucho ancho que a veces al paciente le cuesta adaptarse. Todo se adapta, pero cuesta más. ¿Sí? Bueno, entonces, esto más o menos mostró lo mismo, pero apunta a lo mismo. Cuando sea un desdentado total, el protocolo es el mismo. ¿Sí? Esa es la orden. ¿Sí? Y creo que acá sería un buen momento para hacer un pequeño corte. ¿Entienden? Algo importante, o sea, una cosa es un paciente dentado y otra cosa es un desdentado. En el desdentado todo es más difícil, ya lo vieron en el protocolo más, y aún haciendo todo bien puede fallar. Porque hay muchos pasitos entre medio que pueden fallar. Desde lo que hace el odontólogo hasta cuando se hace la tomografía, que puede hacer que todo se mueva. Entonces, si hay un paciente, en la foto nos pasa mucho, que tiene 3, 4 dientes, para mí es oro. Porque si esos 3, 4 dientes no se mueven, y eso es importante que no se muevan, a mí me sirve. Porque no tengo que hacer todo este lío que hice recién. Se hace como siempre, se escanea, tomografía y lo macheo entre sí. A veces se puede, a veces no. Ojo. Pero esos 4 o 5 dientes por ahí que están dando vuelta me simplifican la vida. Y aparte es mucho más preciso. Ahora cada vez más se hacen pacientes que ven con 6, 7 dientes, se saca todo y se ponen en un momento implantes y carga inmediata o inmediata. Inmediata es cuando es exactamente el mismo momento o a las 48 horas. Dentro de esas 48 horas. Inmediata es cuando ya es un mes que se carga. Y después ya es diferido. ¿Sí? Lo que empezamos a hacer mucho ahora es que se ponen los implantes, escaneamos en el momento de la colocación de los implantes, diseñamos la prótesis y al día siguiente se imprime, se presa y se instala. Eso cuando me lea por ahí les puedo mostrar. ¿Sí? Lo que decía es, en esos casos también ayuda a tener dientes. Entonces, había, por ejemplo, ayer un caso que iban a hacer, el paciente tenía de 45 a 35 y tenía un molar reservado. Creo que era un 48. ¿Sí? Si veníamos a sacar todo, se pudo hacer de forma tal que se dejaran 4 dientes, premo, o sea, 45 y 35, y el molar. Y con eso me permitió sacar todo el resto, que la guía asiente en esos dientes, o sea que es una guía mucho más estable. Y además lo otro que me sirve mucho es, saco eso, se colocan los implantes y vuelvo a escanear con los dientes. Entonces cuando tenemos que hacer la prótesis también simplifica mucho, porque para el software es mucho más